Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Mary y hoy me acompañan Jane y Lourdes como co-host en esta edición. Mujeres en Derecho es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de actualidad jurídica, a intercambiar experiencias y a hacer networking. En este episodio vamos a hablar del conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, junto a Ignacio de Casas. Te damos la bienvenida, Ignacio, es un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar y por acompañarnos. Ignacio es abogado por la Universidad Austral, doctor en Derecho también por la Universidad Austral y máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford. Ignacio es profesor de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y es cofundador del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, una ONG que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en toda América Latina. Ignacio tiene una vasta experiencia en litigación en materia de derechos humanos, tanto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como dentro de los mecanismos de protección de las Naciones Unidas. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas atacó Israel desde la Franja de Gaza, matando alrededor de 1.200 personas y secuestrando a más de 130. En respuesta a esta situación, el gobierno israelí toma acciones militares sobre el grupo palestino ingresando a Gaza. Dicha situación llegó al Consejo de Seguridad de la ONU en cumplimiento del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este órgano no pudo adoptar ninguna resolución por múltiples vetos, incluyendo 2 veces el de los Estados Unidos de América. Además, el 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Esta acusa a Israel de haber cometido actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. Solicitó que dicha corte ordene el alto al fuego. El 26 de enero, la Corte ordenó a Israel que tome las medidas en su poder para prevenir la comisión de actos que podrían desembocar en un genocidio en la Franja de Gaza. Ignacio, te queríamos preguntar, para empezar con este episodio, ¿cuál es el rol que tiene la comunidad internacional en el conflicto de Medio Oriente? Bien, mirá, es una pregunta me parece que nos muestra algunos de las debilidades de la organización de la comunidad internacional, porque justamente como nos relataba Yanela en los hechos, la primera intervención, la intervención o la participación que tuvo lugar inmediatamente después de estos hechos fue justamente la del Consejo de Seguridad, que es el órgano de Naciones Unidas encargado de resolver y de atender las cuestiones donde se pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales. Y el Consejo de Seguridad no pudo actuar, en el sentido de que no pudo, o sea, obviamente se reunieron en sesiones de emergencia inmediatamente, pero no pudo adoptar ninguna resolución por vetos cruzados, ¿no? Distintos borradores y propuestas de resoluciones fueron vetados por Estados Unidos en un caso, vetados por Rusia, es decir, los distintos actores por distintas alianzas, y esta es una situación que suele ocurrir. Entonces, la comunidad internacional organizada, en este caso a través de el mecanismo y el órgano justamente pensado para resolver las situaciones donde hay amenazas a la paz y a la seguridad, no pudo actuar. Por supuesto, hay otros mecanismos a nivel internacional que pueden lidiar con situaciones así, situaciones donde, como en este caso, se han cometido atrocidades, existe un tribunal, que es la Corte Penal Internacional, que tiene sede en La Haya, que se encarga de la investigación para la sanción de personas individuales que cometen algunos crímenes que están previstos en el estatuto que creó esta Corte. Y la Corte Penal Internacional ya viene investigando la situación desde hace tiempo, desde el 2021, la situación de crímenes cometidos
en territorio tanto de Israel como en territorios palestinos desde hace algunos años, es decir, que la situación está siendo investigada. Y además, como ustedes mencionaron, también la Corte Internacional de Justicia, que este es sí un tribunal que atiende cuestiones entre estados y por lo tanto solo la responsabilidad de estados y no de personas, y esto también es importante aclararlo, tampoco la de grupos terroristas, sino solamente estados soberanos, está con la mira puesta en el caso desde que a fines del año pasado Sudáfrica demandó a Israel. Muchas gracias, Ignacio. Bien, continuamos. Entonces, algo que recién igual empezaste a nombrar fue cuál es el papel de la Corte Internacional de Justicia dentro de, digamos, este conflicto, ¿no? ¿Cuál sería como el medio legal idóneo para poder afrontar un conflicto de este tipo? Bien, entonces, yo no les voy a hablar acá porque tampoco soy experto en eso, en la historia de este conflicto que viene de muchas décadas, un conflicto de muy larga data, sino, digamos, tratar de ver la situación esta concreta en particular que surge a partir del ataque terrorista que sufre Israel, que sufre la población civil de Israel, y lo que tuvo la respuesta de parte de Israel que surge como consecuencia de ese ataque. Entonces, ¿por qué se está discutiendo este tema o por qué este tema lo tiene la Corte Internacional de Justicia, que es, como decíamos recién, un tribunal que resuelve controversias entre estados? Acá no hay, para empezar, una controversia entre estados. Tenemos, en todo caso, a Israel y podríamos discutir, como hemos discutido en clase, bueno, el estatus de Palestina como un estado, pero este no es un conflicto entre Israel y Palestina. Y aunque lo podríamos poner en términos jurídicos entre un conflicto entre un sujeto estatal como es Israel y un grupo terrorista que habría que discutir su estatus como sujeto de derecho internacional, no podría eso plantearse ante la Corte Internacional de Justicia. Porque Israel no puede demandar a Hamás o Hamás tampoco puede hacerlo a Israel. Y entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el caso que está ahí? El caso que se está discutiendo ahí es Sudáfrica contra Israel. Porque Sudáfrica, si ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver? Bueno, Sudáfrica, tanto como Israel, son estados partes de un tratado que es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Sudáfrica, en solidaridad con el pueblo palestino, decide demandar a Israel como siendo los dos estados parte ante la Corte Internacional de Justicia, porque este tratado le otorga competencia a este tribunal para resolver en cuestiones de interpretación y aplicación de esa convención. Sudáfrica, como ustedes dijeron, acusa a Israel de estar cometiendo un genocidio o la incitación al genocidio desde que, en contraataque, digamos, a los hechos sufridos el 7 de octubre, entró en territorio palestino, entró en la Franja de Gaza, y a partir de ahí viene haciendo acciones militares que han tenido como consecuencia, que continúan todavía y que han tenido como consecuencia la muerte de miles de civiles palestinos. La cuenta hasta hoy creo que es de 27.000 personas, más la destrucción de infraestructuras civiles, edificios, hospitales, incluso las universidades. Entonces, Sudáfrica dice que estos actos constituyen genocidio en los términos de esta convención. Acá es importante aclarar que, no sé, a diferencia, por ejemplo, de lo que dice el Estatuto de Roma y los crímenes que podría juzgar la Corte Penal Internacional, no se está juzgando, la Corte Internacional de Justicia acá no está juzgando responsabilidades individuales de personas, ni del primer ministro, ni de militares israelíes, tampoco se está juzgando el accionar de los terroristas, de las personas, de los integrantes del grupo Hamás, sino
que Sudáfrica dice que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio y eso es lo que tiene que juzgar la Corte Internacional de Justicia. Bien, gracias, Ignacio. Ahora vamos a pasar a otra pregunta u otras grandes cuestiones dentro de todo este conflicto. Por un lado tenemos lo que es la demanda de Sudáfrica hacia Israel en virtud de este tratado. Y algo que surgió hace un tiempo es la acusación de Israel sobre los agentes de la ONU. ¿Qué impacto tiene esta acusación de Israel y, bueno, sobre estos agentes de la ONU y sus vínculos militantes con Hamas? Bien, bueno, es una pregunta interesante porque efectivamente una de las cuestiones que alega Israel es que, que algunos miembros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que es una de las más antiguas agencias de Naciones Unidas, fue creada en el 49, las siglas en inglés son UNRWA. En concreto creo que dicen que hay 12 empleados de esta agencia participaron de los atentados del 7 de octubre. Imagínense esta noticia en la sociedad civil israelí, causó un escándalo tremendo y dice, bueno, ¿cómo puede ser que esta agencia que es de Naciones Unidas, que debería ser neutral y que está para la protección de refugiados, en realidad esté siendo cómplice o esté alojando entre su personal a personas que están atacando a Israel y a la población civil? Inmediatamente esas personas fueron despedidas y se inició una investigación interna, pero la presión israelí, tanto israelí como de países aliados de Israel sobre Naciones Unidas, fue creciendo con el tiempo, al punto de que varios países, especialmente en tiempos recientes, han decidido suspender el financiamiento de esta agencia de Naciones Unidas porque consideran que no es suficiente haber tomado esas medidas y que es fundamental que actúe con neutralidad, sobre todo que esta es la agencia que permanece todavía, es digamos, 12 personas en el contexto de la enorme cantidad de personas que emplea esta agencia, es muy poco, pero es muy grave si fuera cierto esto. Y sin embargo, al mismo tiempo, esta agencia tiene que seguir funcionando porque es la única que está pudiendo prestar ayuda humanitaria en la situación de conflicto que está y continúa teniendo lugar. Yo les decía recién la cantidad de muertos que ha habido, la cantidad de destrucción que ha habido, y están cortados los servicios sanitarios, de electricidad, etcétera, y en esa situación y con un conflicto que se ha extendido ya varios meses, sin esa ayuda humanitaria, el resto de las personas que viven en la Franja de Gaza o que han sido desplazadas podrían morir de hambre o morir de las heridas que hayan recibido como consecuencia de bombardeos, de los ataques que están ocurriendo. Y entonces, de parte de Naciones Unidas hay una gran preocupación de que esta ayuda humanitaria llegue de manera efectiva. De manera que el retiro de los apoyos por parte de algunos estados, o incluso el retiro de financiamiento, podría tener unas consecuencias muy graves, ¿no? Tanto es así que la presión esta que se ha dado, además de generar esa investigación interna que yo les decía a nivel de Naciones Unidas, hoy, esto es una noticia de hoy me parece, por pedido del director general de esta agencia, de UNRWA, en acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas, han decidido abrir una investigación externa a Naciones Unidas, de la cual participan algunas agencias, va a ser presidida por una exfuncionaria francesa y
y van a participar algunos organismos de algunos países neutrales, digamos, terceros países, para hacer una investigación más en profundidad sobre cuál ha sido la participación y qué tan exigentes han sido los controles sobre el personal de esta organización, para tratar de despejar las dudas sobre digamos, la neutralidad o la participación que ha tenido esta organización. Imagínense ustedes que en la opinión pública israelí, digamos, tener una agencia de Naciones Unidas, y no solo esta agencia, UNRWA, sino, digamos, en la gente, en la opinión pública, en los medios de comunicación, el ambiente contra Naciones Unidas en general se ha ido caldeando, tanto que muchas personas piensan en la sociedad israelí que Naciones Unidas es parcial, es anti-israelí, y hay acusaciones, digamos, de antisemitismo, o de que no están haciendo, o que están favoreciendo, digamos, a los terroristas. Entonces, resolver y blanquear o despejar las dudas sobre esta situación es muy importante para Naciones Unidas. Ignacio, te quería preguntar, un poco ya lo estuviste mencionando, pero concretamente sobre la acusación del genocidio. Sabemos que es una palabra como que tiene un significado a nivel histórico, a nivel jurídico, y que hay muchas veces reticencias a usar esta palabra. Queríamos saber qué implica en el mundo jurídico esta palabra, por qué la acusación en este caso en particular, y si se podría utilizar otra palabra tal vez para describir estos hechos o estas acusaciones desde tu perspectiva de especialista en este tema. Bien, mirá, la Convención contra el Genocidio esta que mencionábamos es una convención bastante antigua, es del año 48 y entró en vigor en el año 51, y la verdad que es muy breve, es muy escueto en su formulación, y describe al genocidio como cualquier acto que haya sido perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y estos actos pueden ser la matanza de los miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física de los miembros del grupo, o el sometimiento del grupo a condiciones que puedan acarrear la destrucción física, como por ejemplo, no sé, desplazamientos forzados, o hacerlas pasar hambre, o no sé, medidas que sí impliquen impedir los nacimientos en el seno del grupo, o trasladar a los niños del grupo hacia, no sé, otro grupo, etc., ¿no? Este es más o menos los elementos de lo que se conoce como el delito de genocidio. Y entonces, esta convención, tan antigua como les decía, es una convención de la cual forman parte muchos estados en el mundo. ¿Por qué estamos discutiendo este tema en términos de genocidio? Cuando en realidad, además, el genocidio es un delito, como podrán ver, muy grave, pero al mismo tiempo muy difícil de probar. El genocidio ha sido discutido muchas veces en el seno de la Corte Internacional de Justicia. Fue objeto de una opinión consultiva bastante antigua, bastante a los inicios de la vigencia de esta convención, que ustedes quizás recordarán porque la hemos estudiado en clase, sobre la validez de las reservas de la Convención contra el Genocidio, pero también ha sido parte de varios casos contenciosos. Como el caso de Bosnia-Herzegovina contra Serbia y Montenegro, sobre si hubo o no genocidio en la guerra de los Balcanes, sobre Gambia contra Myanmar, y más recientemente, quizás lo habrán escuchado también, en el caso de Ucrania y Rusia. Sorprendentemente, o quizás no tan sorprendentemente, prácticamente en ninguno de estos casos, y el caso de Ucrania contra Rusia
podría confirmar esta tendencia, no se ha encontrado que se haya cometido el crimen de genocidio en estos casos. ¿Y por qué? Salvo en un hecho, de todos los de Bosnia y Herzegovina, solo en un hecho, pero en todos los demás, lo que se ha encontrado es que puede haber habido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, pero no se llega al umbral, digamos, de genocidio. ¿Por qué? Pues es un umbral que la Corte lo ha establecido muy alto. ¿Y por qué es tan alto, tan exigente? Porque la Corte ha entendido que para que haya crimen de genocidio, tiene que haber podríamos decir, un dolo especial, que es que cualquiera de estos hechos, sí, por más que sean muchos, imagínense, ustedes dicen, bueno, pero 27.000 personas, es muchísimo, eso no es la destrucción de un grupo nacional. Bueno, para que pueda ser considerado genocidio, esos hechos, esas matanzas o esas lesiones, tienen que haber sido perpetrados con una intención específica, que es la intención genocida. Que es la intención de destruir a ese grupo como tal, por ser miembros de ese grupo. Y el estándar es tan elevado que ha puesto la Corte, que dice que no se puede inferir de los hechos, por más que estos sean abundantes, digamos, muy graves, si existiera alguna otra posible explicación para eso. Es decir, que es mucho más fácil de probar que existen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y si la única explicación, o sea, hay genocidio cuando la única explicación posible es el genocidio. ¿Cuál es el problema en estos casos? Que la Corte Internacional de Justicia solo tiene jurisdicción por la Convención del Genocidio. Entonces, podría suceder en este caso, como ha sucedido en otros casos, donde la Corte diga no hubo genocidio, lo que no significa que no haya habido o no se estén cometiendo crímenes de guerra o crímenes de deshumanidad, y sin embargo va a parecer como que, bueno, acá no pasó nada. No es que pasó nada, no pasó nada. Están pasando cosas muy graves o podrían estar sucediendo cosas muy graves. Digamos, los hechos, los resultados parecen ser así, eh, pero claro, ¿y por qué entonces demandan por genocidio los que denuncian y no por otras cosas? Bueno, la Corte Internacional, ustedes lo planteaban al principio, la Corte Internacional no es un tribunal penal, y su competencia no es por el derecho internacional humanitario, es decir, no es un tribunal que juzgue crímenes de guerra, eso es competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo único que puede hacer la Corte en estos casos es decir, ¿hubo genocidio o no hubo genocidio? En el caso además concreto de la resolución que acaba de salir, la Corte no ha dicho todavía si hay o no hay genocidio. Lo único que hizo fue ordenar unas medidas provisionales, para lo cual lo único que necesita la Corte es decir si hay plausibilidad de que pueda estar cometiéndose o pueda llegar a cometerse genocidio. Con lo cual, y para que sepamos esto, todavía faltan varios años, pues la Corte se toma 2, 3, a veces 4 años para dictar sentencias sobre el fondo del asunto. Lo único que tenemos hasta ahora son unas medidas provisionales que ni siquiera son todo lo que pidió Sudáfrica. Sudáfrica le había pedido a la Corte que dictara un alto al fuego total, digamos, que cesara a Israel con su operación militar, y la Corte no dijo eso, dijo, hay de plausibilidad de la Comisión de Genocidio, las obligaciones y lo que le ordena a Israel es que tome todas las medidas a su alcance para cumplir con las obligaciones que tiene por la Convención del Genocidio. Es decir, que en el fondo lo único que hizo fue reiterarle las obligaciones que Israel tiene, que sabe que tiene, y decirle que informe dentro de un mes. Sí, agregó una medida que suele aparecer además en este tipo de medidas provisionales. Esto la verdad que no fue una sorpresa. Todos esperaban que las medidas fueran dictadas, porque en todos los casos que yo les mencioné antes de genocidio se habían dictado medidas provisionales, y aún habiendo medidas provisionales, en los casos que llegaron a la sentencia final, finalmente no se declaró que hubiera genocidio.
Lo que no hubo, y esto sí a diferencia del caso de Ucrania contra Rusia, en el caso de Ucrania contra Rusia, la Corte Internacional de Justicia sí le ordenó a Rusia que cesara inmediatamente con las operaciones militares, cosa que Rusia no cumplió, pero la orden fue en ese sentido. Acá esto ni siquiera ha ocurrido, solo le ha dicho a Israel que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para evitar esto. Y un dato que podría decir que acá, cuando ustedes leen los medios de comunicación, van a encontrar medios que dicen, bueno, ganó Sudáfrica, otros que dicen pro Israel, que dicen no nos condenaron, no nos dijeron, es decir, que cada uno hace la lectura según su propia postura y lo que defiende. En lo único, digamos, que podríamos decir que fue como un poco más asertivo fue, como la Convención de Genocidio no castiga únicamente, o no prohíbe únicamente el genocidio, sino también otros actos como la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, se basaron en muchas declaraciones de funcionarios y militares israelíes diciendo esto es lo que da una plausibilidad de que podría haber actos de instigación directa y pública a cometer genocidio. Y entonces le dice, tiene que hacer todo lo posible para evitar esto y para, bueno, cosa que además Israel se esperaba, porque si ustedes ven las audiencias públicas ante la Corte Internacional de Justicia previas a la audiencia pública para decidir estas medidas provisionales, un par de días antes el Attorney General de Israel ya había salido a anunciar que estaban estudiando la posibilidad de investigar los crímenes de incitación al genocidio. Es como que prepararon el terreno y dijeron, no, miren, nosotros no estamos avalando ningún tipo de instigación, lo que estamos haciendo es una operación en ejercicio de la legítima defensa, vamos a investigar. Bueno, la Corte no se quedó contenta con eso, no le pareció suficiente y dijo, no, pues podría haber sido también como, no sé, un caso de un acto jurídico unilateral. Ustedes se acordarán también casos donde la Corte se conforma con declaraciones de los funcionarios. Acá la Corte ordenó igual que tomara las medidas para evitar la incitación directa a cometer actos de genocidio. Y además le pidió a Israel que en un mes, que es un plazo bastante corto, informe todas las cosas que haga a este respecto. Y que garantice además que asegure la posibilidad de la ayuda humanitaria. La verdad, súper interesante todo lo que nos contás. Pasamos desde hablar de cuál es el rol de la comunidad internacional al papel de la Corte Internacional de Justicia, a ver un poco de qué se trata el genocidio, y la verdad que es un tema tan amplio que es imposible abarcarlo todo en tan poco tiempo, pero pudiste resumirlo bastante bien, así que por eso te agradecemos un montón por haber participado de este podcast, por habernos acompañado y por apoyar a nuestra comunidad. Y a la comunidad, bueno, siempre saben que está abierto para que puedan sumarse a nuestro WhatsApp, que nos sigan en redes, en todas las redes somos Mujeres en Derecho, y nos veremos en la próxima oportunidad y en el próximo podcast. Muchas gracias. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.